En pleno invierno, la dejaron sangrando en un barranco, con sus gemelos recién nacidos llorando contra su pecho y su futuro ya enterrado. Pero justo antes del amanecer, apareció un guerrero comanche silencioso. No le preguntó quién era. Simplemente cogió a los bebés, la miró a los ojos y se llevó a los tres. Lo que sucedió a continuación desafió dos mundos y los cambió para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el barranco seco, y Miriam Ellsworth sabía que se estaba muriendo. Sus labios agrietados se movían en una oración silenciosa mientras acunaba a sus gemelos recién nacidos contra su pecho. Lena y Eli, apenas 3 días en este mundo cruel, respiraban en pequeños jadeos que se desvanecían en el aire abrasador. La sangre de la herida en su costado se había secado en una costra oscura, pero el dolor persistía como brasas bajo su piel. «Por favor», rogó al cielo despiadado, «si no puedes salvarme, al menos sálvalos a ellos». Había pasado toda la noche esperando que alguien viniera, que James apareciera con esa sonrisa torcida que solía dedicarle cuando pensaba que nadie miraba, que los otros colonos regresaran por ella, que su hermana Ruth apareciera milagrosamente desde Boston con palabras de perdón en lugar de reproches. Pero nadie había venido. La caravana había sido atacada al amanecer de ayer, o quizás fue hace 2 días. El tiempo se había vuelto líquido bajo este sol implacable. Miriam recordaba fragmentos: los gritos, el humo, James empujándola hacia los arbustos mientras gritaba algo sobre proteger a los bebés. Luego el estruendo del rifle, el silencio terrible, y después, nada. Se había arrastrado hasta este barranco con los gemelos en brazos, siguiendo el hilo de esperanza de que el agua podría haber corrido aquí alguna vez, pero solo encontró tierra agrietada y huesos blanqueados de algún animal que había tenido la misma idea. Debería haber permanecido en Boston, pensó, aunque la idea le resultaba extraña ahora. ¿Qué quedaba para ella allí? ¿Las miradas de lástima de la congregación del padre cuando apareciera con 2 bebés y sin marido? ¿La desilusión constante en los ojos de Ruth, quien siempre había sido la hija obediente, la que se quedó cerca de casa? No. Incluso muriendo aquí, en este lugar olvidado por Dios, se sentía más libre de lo que había estado en años. Los gemelos se removieron contra ella, y Miriam bajó la mirada hacia sus caras arrugadas. Eli tenía los ojos de James, verdes como el musgo después de la lluvia. Lena había heredado algo suyo, aunque Miriam no podía precisar qué. Tal vez la terquedad que había llevado a una chica de predicador a huir al oeste con un hombre que apenas conocía. «Lo siento», murmuró contra el cabello fino de Lena. «Lo siento mucho». El silencio del desierto la envolvió como un sudario. Ni siquiera había pájaros aquí, solo el susurro ocasional del viento entre la salvia y el sonido de su propia respiración laboriosa. Fue entonces cuando escuchó los cascos. Al principio pensó que era su imaginación, una cruel broma de su mente moribunda, pero el sonido creció más fuerte, más definido, el ritmo constante de un caballo al trote acercándose desde el norte. Miriam levantó la cabeza, entornando los ojos contra el resplandor. Una figura se materializó contra el horizonte ondulante, montando directamente hacia el barranco. Su corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. «Por favor, que sea alguien bueno», rezó. El jinete se detuvo en el borde del barranco, su silueta recortada contra el cielo como una aparición. Era un hombre, eso podía ver, pero las características específicas se perdían en la distancia y el calor. Por un momento que se sintió eterno, simplemente la observó. Luego comenzó su descenso. Conforme se acercaba, los detalles se volvieron más claros. Piel bronceada por el sol, cabello negro trenzado con cuentas que brillaban cuando se movía. Llevaba una camisa de ante y pantalones de cuero que habían visto muchas millas. Un guerrero comanche. Tenía que serlo, por la forma en que se movía, la forma en que sostenía su cuerpo como si cada músculo estuviera listo para la acción. Miriam apretó a los bebés más fuerte contra ella, su mente corriendo. Había escuchado las historias, por supuesto, los cuentos susurrados alrededor de las fogatas sobre lo que les hacían a las mujeres blancas, a los niños. Pero mientras lo observaba acercarse, algo en su postura la tranquilizó. No había prisa depredadora en sus movimientos, ninguna de la crueldad casual que había visto en los ojos de algunos de los hombres de la caravana. Se detuvo a unos pocos pies de distancia,
sus ojos oscuros moviéndose sobre ella con una intensidad que la hizo estremecer, evaluando, catalogando sus heridas, la condición de los bebés, las pocas posesiones dispersas a su alrededor. «Por favor», susurró Miriam, su voz apenas más que un suspiro. «Mis bebés», no respondió con palabras. En cambio, se acuclilló lentamente junto a ella, sus movimientos deliberados y calmados. Extendió sus manos, manos que podrían haber empuñado armas contra su gente, que podrían haberla matado sin pensarlo 2 veces. En cambio, gentilmente tomó a Eli de sus brazos. El bebé parecía imposiblemente pequeño contra el pecho del guerrero, pero sus brazos se curvaron alrededor del niño, con una familiaridad que hablaba de experiencia. Sus ojos se encontraron con los de Miriam sobre la cabeza del bebé, y ella vio algo allí que reconoció. Pérdida, tal vez, o la sombra de una vieja pena. «Takoda», dijo simplemente, golpeando ligeramente su pecho. Su nombre, se dio cuenta. Le estaba diciendo su nombre. «Miriam», respondió, su voz quebrándose por la emoción. Asintió una vez, luego extendió su mano libre hacia Lena. Miriam vaciló solo por un momento, antes de permitir que tomara a su hija también. Ver a sus bebés en los brazos de este extraño debería haberla aterrorizado, pero en cambio se sintió aliviada. Por primera vez en días, no estaba sola con el peso de mantenerlos vivos. Takoda se puso de pie con los gemelos acunados seguramente contra él, luego extendió una mano hacia ella. Miriam la miró, esta oferta de ayuda de alguien que debería haber sido su enemigo, y sintió algo cambiar en su pecho. No confianza, no todavía, pero tal vez la posibilidad de ella. Tomó su mano. La levantó con una facilidad que habló de fuerza considerable, pero sus movimientos permanecieron gentiles, cuidadosos de su herida. Cuando se tambaleó contra él, oliendo cuero y humo y algo limpio como la lluvia, no retrocedió. En cambio, ajustó su agarre, asegurándose de que estuviera estable antes de soltarla. Su caballo, un magnífico semental pinto, esperaba pacientemente en el borde del barranco. Takoda la ayudó a subir primero, luego le devolvió a los bebés antes de montar detrás de ella. Sus brazos se cerraron alrededor de ella, no posesivamente, sino como un escudo contra el viento y la incertidumbre del camino por delante. No hablaron mientras cabalgaban. ¿Qué podría haberse dicho? Ella no hablaba su idioma, y dudaba que él hablara mucho inglés. Pero había un consuelo en el silencio, en el ritmo constante de los cascos del caballo y el calor sólido del cuerpo de Takoda detrás de ella. El paisaje pasó en ondas de calor, salvia, cactus y la ocasional mancha verde de un árbol de mezquite. Miriam se encontró derivando, su cabeza cayendo hacia atrás contra el hombro de Takoda. Había estado despierta tanto tiempo, luchando tanto tiempo. Por primera vez desde el ataque, se permitió descansar. Cuando despertó, estaban en las afueras de un campamento. No era lo que había esperado basándose en las historias que había escuchado. No había tipis de guerra o guerreros pintados danzando alrededor de fuegos. En cambio, vio círculos ordenados de refugios de cuero, mujeres cuidando fuegos de cocina, niños corriendo entre las estructuras. Se veía normal, pacífico, incluso. Pero conforme se acercaron, las actividades se ralentizaron. Luego se detuvieron completamente. Rostros se volvieron hacia ellos, expresiones moviéndose de curiosidad a shock a algo más duro. Miriam pudo sentir el peso de sus miradas, el susurro de voces conforme la palabra se extendía. Una mujer mayor emergió de uno de los refugios más grandes, su postura tan erguida y comandante como la de cualquier general. Su cabello gris estaba trenzado con conchas y hueso, y sus ojos que habían visto demasiado, se clavaron inmediatamente en Miriam. Takoda detuvo su caballo y desmontó, luego ayudó a Miriam a bajar. Sus piernas casi cedieron, pero él la estabilizó con una mano en su codo. La mujer mayor se acercó, hablando en comanche rápido y bajo. Miriam no pudo entender las palabras, pero el tono era claro. Desafío, desconfianza, demanda de explicaciones. Takoda respondió en la misma lengua, su voz calmada pero firme. Gesticuló hacia Miriam, hacia los bebés, luego hacia el horizonte desde donde habían venido. Contando la historia, se dio cuenta, explicando por qué había traído al enemigo a casa. Otros se habían reunido ahora, hombres con rostros duros que mantenían sus manos cerca de sus armas.
mujeres cuyos ojos se movían entre compasión y sospecha, niños que se escondían detrás de sus madres, pero espiaban a la extraña mujer blanca con curiosidad. Miriam sintió a Lena moverse contra ella y bajó la mirada para encontrar a su hija despierta, sus pequeños ojos azules mirando alrededor con la solemnidad desconcertante de los muy jóvenes. Ellie también se estaba despertando, su pequeño puño encontrando su camino hacia su boca. Necesitan ser alimentados, pensó. Pero, ¿cómo podría explicar eso? ¿Cómo podría pedirle a esta gente que tenía todas las razones para odiarla, que la ayudara a cuidar a los hijos del enemigo? La mujer mayor, claramente alguien importante, por la forma en que otros la diferían, dio un paso más cerca. Estudió a Miriam con la intensidad de alguien que había aprendido a leer rostros para la supervivencia. Luego, inesperadamente, extendió una mano arrugada hacia la mejilla de Ellie. El bebé se volvió hacia el toque, buscando instintivamente, y algo se suavizó en los ojos de la mujer. Habló de nuevo, más suavemente esta vez, y Takoda asintió. «Naomi», dijo, gesticulando hacia la mujer mayor. Luego señaló hacia Miriam. «Miriam». Naomi repitió el nombre, su acento convirtiendo las sílabas familiares en algo nuevo y extraño, pero no hostil. «No ya», gesticuló hacia uno de los refugios, luego hacia Miriam. Una invitación, o tal vez una orden. Era difícil decir, pero Takoda asintió alentadoramente, y Miriam se encontró siguiendo a Naomi hacia el interior del refugio. Era más fresco dentro, iluminado por un pequeño fuego que enviaba humo hacia arriba a través de una apertura en la parte superior. Pieles cubrían el suelo, y hierbas colgaban de los postes de soporte, llenando el aire con un aroma limpio y medicinal. Naomi gesticuló para que se sentara, luego desapareció por un momento. Cuando regresó, llevaba un cuenco de agua y lo que parecía ser ropa limpia. Comenzó a limpiar la herida de Miriam con una eficiencia que hablaba de mucha práctica, sus movimientos seguros y gentiles. Mientras trabajaba, habló en voz baja, a Miriam, a los bebés, o tal vez a los espíritus. Sus palabras eran incomprensibles, pero su tono era tranquilizador. Miriam se encontró relajándose por primera vez en días, el calor del fuego y la competencia gentil de Naomi finalmente permitiendo que la adrenalina que la había mantenido con vida comenzara a desvanecerse. «Esto es temporal», se recordó a sí misma. «No pueden mantenerme aquí para siempre. Eventualmente tendré que irme. Encontrar mi camino de regreso a...» ¿Qué? Pero mientras Naomi envolvía su herida con tela suave y le ofrecía un cuenco de caldo que sabía a hierbas y esperanza, Miriam se permitió no pensar en el mañana. Por ahora, estaba viva. Sus bebés estaban vivos. Y por razones que no podía entender completamente, estaban seguros. Afuera, podía escuchar voces, discusión, tal vez debate, decidiendo su destino, probablemente. Pero Naomi continuó su trabajo sin prisa, tarareando algo bajo su respiración que podría haber sido una canción de cuna. Cuando terminó, se sentó en sus talones y estudió a Miriam con esos ojos inteligentes y cansados del mundo. «Gracias», susurró Miriam, esperando que el sentimiento se tradujera incluso si las palabras no podían. Naomi asintió una vez, luego extendió sus brazos hacia Ellie. Después de solo un momento de vacilación, Miriam le entregó a su hijo. La mujer mayor lo acunó con la facilidad de alguien que había sostenido muchos bebés. Murmuró algo que sonaba como una bendición. Luego se lo devolvió. Hizo lo mismo con Lena, y Miriam sintió algo apretarse en su garganta mientras observaba. Fuera lo que fuera que este ritual representara, aceptación, protección, o simplemente el reconocimiento de que estos pequeños eran inocentes en los pecados de su gente, se sintió como algo sagrado. Las voces afuera habían cesado. En el silencio que siguió, Miriam pudo escuchar los sonidos ordinarios del campamento retomando, niños riendo, el chasquido del fuego, el suave murmullo de conversación. Vida continuando, ajustándose para acomodar esta nueva realidad. Takoda apareció en la entrada del refugio, su silueta bloqueando la luz del exterior. Habló brevemente con Naomi, quien respondió con lo que sonaba como instrucciones. Él asintió. Luego miró a Miriam. «Descansar», dijo en inglés entrecortado. Seguro, era la primera vez que lo escuchaba hablar su idioma, y las palabras enviaron un estremecimiento inesperado a través de ella.
No era lo que había dicho, aunque esas palabras llevaban su propio peso, sino el esfuerzo que había hecho para decirlas, para tranquilizarla en un idioma que entendiera. «Gracias», dijo otra vez, y esta vez se las arregló para sostener su mirada mientras lo decía. Algo pasó entre ellos en ese momento. No comprensión, no todavía, sino tal vez el reconocimiento de que la comprensión podría ser posible, que a pesar de todo lo que los separaba, idioma, cultura, la sangre que había sido derramada entre su gente, habían encontrado algún terreno común en el acto simple de preservar la vida. Takoda se retiró, y Naomi comenzó a preparar un lugar para que Miriam durmiera. Mientras se acomodaba en las pieles suaves con sus bebés acurrucados contra ella, Miriam se permitió cerrar los ojos por primera vez en días sin miedo de que no volvieran a abrirse. Las voces habían regresado afuera, más suaves ahora, conversacionales en lugar de argumentativas. Se preguntó qué habían decidido sobre ella, qué pasaría por la mañana, pero por ahora estaba demasiado agotada para preocuparse. En cambio, escuchó el sonido de la vida del campamento instalándose en la noche, el crepitar del fuego moribundo, la respiración suave de sus hijos, y en algún lugar en los bordes de la conciencia, la memoria de brazos fuertes levantándola del polvo, del primer acto de bondad que había conocido en más tiempo del que podía recordar. Takoda, pensó, probando el nombre en su mente. Amigo de todos. Tal vez había esperanza después de todo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los sonidos de la vida del campamento que habían arrullado a Miriam hacia el sueño se habían transformado cuando despertó. Donde antes había escuchado el murmullo suave de conversaciones nocturnas, ahora había algo más tenso. Voces elevadas, el sonido de pasos apresurados, el crujir de cuero y metal que sugería preparativos para algo serio. Lena se removió contra su pecho, un gemido suave escapando de sus labios pequeños, que inmediatamente despertó todos los instintos maternales de Miriam. El hambre. Sus bebés necesitaban ser alimentados, y pronto. La luz que se filtraba a través de la entrada del refugio tenía la calidad dorada del amanecer temprano. Había dormido toda la noche, un sueño profundo, y sin sueños, que había sido tanto bendición como necesidad. Pero ahora, con la conciencia regresando completamente, también regresó la comprensión total de su situación. Estaba en un campamento comanche, rodeada de gente que tenía todas las razones para considerarla enemiga. Sus bebés eran medio blancos en un mundo que había dibujado líneas con sangre. Y por mucho que Takoda la hubiera salvado, por muy gentil que Naomi hubiera sido, Miriam sabía que su presencia aquí era un problema que eventualmente requeriría una solución. Naomi apareció en la entrada como si hubiera estado esperando que Miriam despertara. Llevaba un cuenco de lo que parecía ser gachas de maíz y algo que olía a té de hierbas. Sus ojos se movieron inmediatamente hacia los bebés, y Miriam vio el destello de comprensión allí, la mirada universal de una mujer que había criado niños y reconocía las señales del hambre. «Buenos días», murmuró Miriam, sabiendo que las palabras no serían entendidas, pero esperando que el tono lo fuera. Naomi asintió y habló en comanche, gesticulando hacia el cuenco. Miriam se las arregló para sentarse, ajustando cuidadosamente a los gemelos mientras lo hacía. Su herida se quejó con el movimiento, pero el dolor era manejable. Naomi había hecho un buen trabajo vendándola. Mientras comía, Naomi se sentó cerca y comenzó a hablar. Sus palabras eran incomprensibles, pero había algo en su tono, serio, preocupado, ocasionalmente señalando hacia la entrada del refugio, que hizo que Miriam sospechara que estaba siendo advertida sobre algo. Como si sus pensamientos hubieran conjurado el problema, voces masculinas se elevaron afuera. Una era la de Takoda. Reconocía su cadencia más profunda. La otra era desconocida, pero llevaba una autoridad que hizo que Miriam se tensara instintivamente. Naomi suspiró y se puso de pie, alisando su vestido de ante mientras lo hacía. Dijo algo que sonaba como instrucciones, gesticuló para que Miriam permaneciera donde estaba, luego desapareció afuera. A través de las paredes de cuero del refugio, Miriam pudo escuchar fragmentos de lo que claramente era una discusión. No podía entender las palabras, pero los tonos eran universales. Takoda hablando con firmeza controlada. La otra voz,
respondiendo con lo que sonaba como incredulidad y creciente ira. Eli comenzó a retorcerse, su llanto suave escalando hacia algo más demandante. Miriam lo cambió de posición, tratando de calmarlo, pero sabía lo que quería, lo que ambos bebés necesitarían pronto. Las voces afuera se habían multiplicado, más hombres se habían unido a la conversación, y ahora Miriam podía escuchar a Naomi también, su voz de mujer mayor cortando a través de las otras como un cuchillo a través de cuero grueso. «Están discutiendo sobre mí», se dio cuenta, decidiendo qué hacer conmigo. La comprensión envió un escalofrío por su columna. Había estado tan agradecida por el rescate, tan abrumada por la bondad inesperada, que había permitido que se desvaneciera la realidad de su situación. Era una extraña aquí, una representante de la gente que había matado y desplazado a la familia y amigos de estas personas. Su presencia no era solo incómoda, era potencialmente peligrosa para todos los involucrados. Lena había comenzado a llorar también ahora, sus gemidos uniéndose a los de su hermano en una armonía que hizo que el pecho de Miriam se apretara con pánico. Necesitaba alimentarlos, pero ¿cómo podía hacerlo mientras voces airadas debatían su destino justo afuera? La discusión se estaba intensificando. Una nueva voz se había unido, más joven que las otras, pero llevando una pasión que hacía que las palabras se derramaran como agua sobre rocas. Miriam podía escuchar la ira en ella, la frustración y algo más. ¿Traición? ¿La sensación de que Takoda había violado algún código importante al traerla aquí? Chasqui recordó del esquema que había escuchado. El amigo de la infancia de Takoda que había perdido a su familia a manos de los colonos blancos. De repente, la entrada del refugio se apartó bruscamente y un hombre joven irrumpió dentro. Era alto y bien formado, con el tipo de presencia que comandaba atención incluso en reposo. Pero no había nada de reposo en él ahora. Sus ojos ardían con una furia apenas contenida, mientras su mirada se clavaba en Miriam. Detrás de él, Takoda apareció, su rostro tenso con lo que podría haber sido advertencia o disculpa. Naomi siguió, hablando rápidamente en comanche, claramente tratando de desescalar lo que fuera que estaba a punto de suceder. Chasqui, porque tenía que ser él, dio un paso más cerca de Miriam, su mano descansando en el mango del cuchillo en su cinturón. Cuando habló, su voz era baja pero cargada de veneno. Miriam no necesitaba entender las palabras para captar el significado. Sus ojos, su postura, el desprecio que goteaba de cada sílaba, todo le decía que la veía como una amenaza que necesitaba ser eliminada. Los bebés lloraron más fuerte, asustados por las voces elevadas y la tensión que llenaba el pequeño espacio. Miriam los acunó más cerca, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Takoda respondió a Chasqui, su voz permaneciendo calmada pero adquiriendo un filo que no había estado allí la noche anterior. Se movió ligeramente, posicionándose entre Chasqui y Miriam en un gesto que era tanto protección como desafío. «Está arriesgando algo por mí», se dio cuenta Miriam, arriesgando su posición, tal vez su lugar en la tribu. El pensamiento la golpeó como un puño en el estómago. Había estado tan centrada en su propia supervivencia, en las necesidades de sus bebés, que no había considerado completamente lo que su presencia aquí podría costarle al hombre que la había salvado. Chasqui gesticuló violentamente hacia ella, sus palabras llegando más rápido ahora. Miriam escuchó lo que sonaba como preguntas. Preguntas que Takoda respondía con respuestas cada vez más cortas. La tensión en la habitación se estaba volviendo casi física, un peso que presionaba contra todos los presentes. Fue entonces cuando Naomi se movió. Con la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida, se interpuso entre los dos hombres y habló con una voz que cortó a través del conflicto como un látigo. Sus palabras llevaban el peso de años y experiencia, y tanto Takoda como Chasqui se quedaron en silencio para escuchar. Gesticuló hacia Miriam, luego hacia los bebés, luego hacia el cuenco de comida que había traído. Su mensaje estaba claro incluso a través de la barrera del idioma. Fuera cual fuera la discusión que necesitaran tener, no sería resuelta aterrorizando a una madre herida y sus niños hambrientos. Chasqui apretó su mandíbula, claramente frustrado por la intervención. Dijo algo más corto esta vez, pero no menos intenso. Luego se dio la vuelta y salió del refugio con pasos que hablaban de furia apenas contenida. El silencio que siguió se sintió frágil,
como cristal que podría romperse con la palabra equivocada. Takoda permaneció donde estaba por un momento, sus ojos encontrándose con los de Miriam. Vio disculpa allí, y algo que podría haber sido vergüenza. Luego se acercó lentamente, sus movimientos deliberadamente calmados, y se arrodilló al lado de donde estaba sentada. «Lo siento», dijo en inglés entrecortado, las palabras claramente siendo un esfuerzo para él. Miriam sacudió su cabeza, queriendo decirle que él no tenía nada de qué disculparse, que ella era quien había traído este problema a su puerta. Pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por la emoción y la comprensión de cuán precaria era realmente su situación. En cambio, miró hacia abajo a Eli, quien había escalado a un llanto completo ahora. Su pequeño rostro estaba rojo con el esfuerzo, y Miriam sabía que no podía posponerlo más. Ellos necesitan... comenzó, luego se detuvo, no sabiendo cómo comunicar la necesidad más básica de sus hijos. Pero Naomi entendió. Se acercó y gentilmente tomó a Lena de los brazos de Miriam, calmándola con sonidos suaves, mientras gesticulaba hacia el otro lado del refugio. Un lugar más privado, se dio cuenta Miriam. Un lugar donde podría alimentar a sus bebés sin temer interrupciones. Takoda se retiró discretamente mientras Naomi ayudaba a Miriam a reacomodarse. La mujer mayor había claramente hecho esto antes. Sus movimientos eran eficientes pero gentiles, asegurándose de que Miriam estuviera cómoda antes de devolverle a Lena y luego tomar a Eli para que pudiera ser alimentado después. Mientras Miriam alimentaba a su hija, Naomi se sentó cerca y comenzó a hablar de nuevo. Su voz era más suave ahora, casi hipnótica en su ritmo. No parecía estar esperando respuestas, más bien parecía estar contando una historia, compartiendo algo que sentía que Miriam necesitaba escuchar. Aunque no podía entender las palabras, Miriam se encontró escuchando el flujo y reflujo de la voz de Naomi, dejando que la calmara. Había algo maternal en ello, algo que hablaba de cuidado y protección que trascendía el idioma. Cuando tanto Lena como Eli habían sido alimentados y cambiados, Naomi había producido ropa suave, hecha de algo que se sentía como piel de conejo. El refugio se sentía más pacífico. Los bebés habían vuelto a dormir, sus estómagos llenos y sus necesidades inmediatas satisfechas. Pero afuera, Miriam todavía podía escuchar voces, más suaves ahora, pero persistentes. El problema de su presencia no había desaparecido solo porque sus hijos habían sido cuidados. Naomi debió haber visto algo en su expresión, porque se acercó y puso una mano suave en el brazo de Miriam. Cuando habló, su voz llevaba una calidez que hizo que los ojos de Miriam se llenaran de lágrimas inesperadas. «Gracias», susurró Miriam, la frase pareciendo inadecuada para todo lo que quería expresar. «Gracias por la comida, por la ayuda con los bebés, por el refugio. Gracias por no mirarla con el odio que probablemente merecía. Gracias por tratarla como un ser humano en lugar de como el enemigo». Naomi asintió, y luego, sorprendentemente, alcanzó y tocó gentilmente la mejilla de Miriam. El gesto fue tan materno, tan inesperadamente tierno, que Miriam tuvo que morder su labio para evitar sollozar. En ese momento, Takoda reapareció en la entrada. Su expresión era seria, pero no había la tensión que había estado allí antes. Habló brevemente con Naomi, quien respondió con lo que sonaba como preguntas. Él asintió, luego miró a Miriam. «Consejo», dijo en inglés, la palabra claramente elegida con cuidado. «Esta noche, hablar sobre...» gesticuló hacia ella. «Tu situación». Miriam sintió que su estómago se hundía. Un consejo, donde su destino sería decidido por personas que no la conocían, que no tenían razón para mostrarle misericordia. «¿Qué pasará?», preguntó, aunque no estaba segura de que él entendiera la pregunta. Takoda frunció el ceño, claramente luchando con el idioma. Finalmente, simplemente sacudió su cabeza. «No sé», admitió. «Pero yo...» golpeó su pecho. «Hablaré por ti». Las palabras golpearon a Miriam con una fuerza inesperada. Este hombre, quien apenas la conocía, quien había arriesgado tanto ya solo al salvarla, estaba preparado para arriesgar aún más defendiéndola ante su propia gente. «¿Por qué?», susurró. Sus ojos se encontraron con los suyos, y por un momento, Miriam vio más allá de la superficie calmada hacia algo más profundo. Dolor,
tal vez, o la sombra de algún pesar que entendía su situación mejor de lo que podría expresar con palabras. «Porque es correcto», dijo simplemente. Era una respuesta que lo decía todo y nada a la vez. Pero mientras Miriam observaba su rostro, vio la resolución allí, y algo más. La misma determinación silenciosa que lo había llevado a levantarla del barranco cuando podría haberse alejado fácilmente. Naomi habló de nuevo, sus palabras dirigidas a Takoda pero sus ojos en Miriam. Fuera lo que fuera que dijera, hizo que él asintiera y que algo se relajara en sus hombros. «Naomi dice», tradujo con cuidado, «que tú, buena madre, que bebés, inocentes, ella hablará también». Miriam sintió lágrimas brotar en sus ojos otra vez. Aquí estaba, rodeada de extraños en una tierra que había aprendido a temer, y sin embargo, encontraba más bondad de la que había conocido en meses de viajar con su propia gente. «Gracias», dijo de nuevo, pero esta vez logró sostener la mirada de ambos mientras lo decía. Ambos. Por todo. Takoda asintió una vez, luego se retiró nuevamente. Pero antes de irse, se volvió de nuevo. «Esta noche», repitió, «después de que el sol se vaya. Permanece aquí hasta entonces». No era una solicitud. Miriam se dio cuenta. Era protección. Mantenerla alejada de ojos hostiles hasta que el consejo pudiera reunirse y tomar su decisión. Mientras su silueta desaparecía de la entrada, Miriam se recostó contra las pieles suaves que Naomi había arreglado para ella. Los bebés dormían pacíficamente a su lado, sus pequeños pechos subiendo y bajando con el ritmo constante de la vida joven. Esta noche. Su destino sería decidido esta noche. Pero por ahora, estaba viva. Sus hijos estaban vivos. Y por primera vez desde que podía recordar, no estaba sola enfrentando lo desconocido. Afuera, los sonidos del campamento continuaron, vida siguiendo adelante alrededor de la crisis que su presencia había creado. Miriam cerró sus ojos y trató de prepararse para cualquier veredicto que pudiera venir, aferrándose a la memoria de manos gentiles y voces amables en un mundo que había olvidado cómo mostrar misericordia. El sol se había movido hacia el oeste cuando Naomi regresó al refugio, trayendo consigo el aroma de raíces hervidas y algo que olía vagamente a menta. Sus ojos buscaron inmediatamente a Miriam, evaluando su color, su postura, el estado de sus vendajes con la mirada experta de alguien que había cuidado a muchos heridos. Miriam había pasado las horas desde la confrontación con Chasqui en un estado de anticipación nerviosa. Había alimentado a los gemelos 2 veces más, había cambiado los trapos que Naomi había proporcionado para sus pañales y había tratado de no pensar en lo que podría suceder cuando cayera la noche. Pero la espera había sido agotadora de una manera que el cansancio físico nunca podría ser. Naomi se arrodilló junto a ella y comenzó a desenvolver cuidadosamente el vendaje de su herida. Miriam se mordió el labio cuando el aire tocó la carne sensible, pero pudo ver que la sanación había comenzado. Los bordes estaban menos inflamados, y aunque todavía dolía, el dolor penetrante había disminuido a algo más manejable. Mientras Naomi trabajaba, hablaba en voz baja en comanche. Su tono era conversacional, casi casual, como si estuviera comentando sobre el clima o compartiendo chismes del campamento. Pero Miriam había comenzado a captar algunos de los matices en la voz de la mujer mayor. Había preocupación allí, cuidadosamente escondida bajo la competencia práctica. «Naomi», dijo Miriam suavemente, causando que la mujer mayor levantara la vista. El consejo no sabía cómo hacer la pregunta en palabras que pudieran ser entendidas, pero Naomi pareció captar el significado. Su expresión se volvió seria, y habló algunas palabras que sonaron como tranquilidad, aunque su significado se perdió para Miriam. Fue entonces cuando escucharon pasos afuera, no los pesados de botas de guerra o el sonido apresurado de alguien que trae noticias urgentes, sino el paso medido de alguien que se acerca con propósito deliberado. Takoda apareció en la entrada, pero esta vez no estaba solo. Llevaba 2 cuencos de agua y algo que parecía ser jabón hecho de cenizas y grasa. Sus ojos se encontraron con los de Miriam brevemente antes de dirigirse hacia Naomi. Hablaron en comanche por varios minutos, sus voces demasiado bajas para que Miriam captara even el tono. Pero pudo ver la forma en que los hombros de Takoda se tensaron cuando Naomi habló, la forma en que sus manos se apretaron ligeramente alrededor de los cuencos que sostenía. Finalmente,
Se volvió hacia Miriam. «El consejo se reunirá cuando la luna esté alta», dijo en su inglés cuidadoso. «Antes de eso, tú necesitas», gesticuló hacia los cuencos, «estar limpia, preparada». Miriam entendió. No era solo por limpieza, era ritual, ceremonia. Fuera lo que fuera que iba a suceder esta noche, tenía peso en su cultura, y ella necesitaba ser presentada de una manera que mostrara respeto. Naomi tomó uno de los cuencos de Takoda y gesticuló para que Miriam se moviera hacia el lado más privado del refugio. Pero cuando Takoda se dio la vuelta para irse, Miriam lo llamó. «Espera», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. «Yo necesito entender. ¿Qué va a pasar?» Takoda vaciló, claramente luchando no solo con el idioma, sino con cuánto debería decirle. Cuando habló, eligió sus palabras cuidadosamente. «Algunos dicen tú peligrosa. Traes problemas». Chasqui dice, «Tu gente vendrá, buscando». Se detuvo, frunció el ceño, luego continuó. «Otros dicen tú herida, bebés inocentes». Naomi dice, «Eres madre, como ellas fueron madres». «¿Y tú?», preguntó Miriam suavemente. «¿Qué dices tú?». Sus ojos se encontraron con los suyos, y por un momento, ella vio algo profundo allí, una vulnerabilidad que normalmente mantenía oculta. «Yo digo», comenzó, luego se detuvo. Miró hacia los bebés durmiendo, luego de vuelta a ella. «Yo digo que algunas veces lo correcto no es fácil, pero todavía es correcto». Había algo más en sus palabras, algún peso personal que Miriam no podía entender completamente. Pero antes de que pudiera preguntar, él se había ido, dejándola con Naomi y el ritual de preparación que estaba por venir. Naomi fue gentil pero minuciosa, ayudando a Miriam a lavarse con el jabón áspero que olía a salvia y humo. Había traído ropa limpia también, una túnica simple hecha de piel de ante suave que se sentía lujosa contra la piel de Miriam después de días en ropa desgarrada y manchada de sangre. Mientras trabajaba, Naomi comenzó a cantar suavemente bajo su respiración. No era como ninguna canción que Miriam hubiera escuchado antes. Las melodías subían y bajaban como viento a través de la hierba, y había algo en ello que hablaba de historias antiguas y sabiduría transmitida a través de generaciones. «¿Qué significa?», preguntó Miriam cuando la canción llegó a una pausa natural. Naomi la miró, luego señaló hacia los bebés, luego hacia su propio corazón. Habló algunas palabras en comanche, luego luchó visiblemente para encontrar algo en inglés. «Canción para niños seguros», dijo finalmente, «para madres fuertes». La comprensión golpeó a Miriam como un golpe físico. Naomi no estaba solo ayudándola a prepararse para el consejo, estaba ofreciendo una bendición, una oración por protección para ella y sus hijos. «Enséñame», susurró Miriam. Naomi levantó sus cejas, sorprendida, pero luego sonrió, la primera sonrisa verdadera que Miriam había visto de ella, y comenzó la canción otra vez, más lentamente esta vez, gesticulando para que Miriam intentara seguir las palabras. Era difícil. Los sonidos del comanche eran diferentes de todo lo que Miriam había intentado hablar antes, llenos de consonantes que parecían provenir del fondo de la garganta y vocales que se curvaban de maneras inesperadas. Pero había algo en el acto de intentarlo, de hacer el esfuerzo de aprender, que se sentía importante. Estaban todavía practicando cuando Takoda regresó. Se detuvo en la entrada, escuchando, y Miriam vio algo suavizarse en su expresión cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. «Es bueno», dijo simplemente cuando Miriam se detuvo, sintiéndose cohibida. «Muestra respeto». Se acercó más, moviéndose con la gracia silenciosa que Miriam había notado desde el primer momento que lo vio. Pero había algo diferente en él ahora, una tensión en sus hombros que hablaba de estrés, de presión. «Takoda», dijo Miriam, utilizando su nombre por primera vez. «Tu brazo». Había notado cómo él lo favorecía ligeramente, la forma en que a veces haría una mueca casi imperceptible cuando lo movía. Ahora, con él sentado más cerca, podía ver las cicatrices que se extendían desde su muñeca hacia arriba bajo la manga de su camisa. Sus ojos siguieron su mirada, y por un momento, su rostro se cerró completamente. Pero luego, como si tomara una decisión deliberada, extendió su brazo hacia ella. «Herida vieja», dijo simplemente. «De cuando yo», luchó con las palabras, «no pude proteger».
Había dolor en su voz, el tipo de dolor que venía de culparse a sí mismo por cosas que estaban más allá del control de cualquiera. Miriam reconoció esa culpa. Había llevado su propia versión desde el momento en que James había caído defendiéndola. ¿Puedo?, preguntó, gesticulando hacia su brazo. Él vaciló, luego asintió. Miriam tocó gentilmente las cicatrices, sintiendo las líneas elevadas bajo sus dedos. La piel estaba tensa allí, y pudo sentir cómo los músculos se contraían cuando presionaba. Sin pensar conscientemente en ello, comenzó a masajear suavemente el área alrededor de las cicatrices, utilizando las técnicas que había aprendido cuidando a su padre cuando su artritis se volvía mala. Sus dedos encontraron los nudos de tensión y trabajaron en ellos con presión cuidadosa y constante. Takoda se puso rígido al principio, claramente no acostumbrado a ser tocado con tal cuidado, pero gradualmente sintió que se relajaba bajo sus manos. «Mi hermano», dijo de repente, su voz tan baja que Miriam tuvo que inclinarse para escuchar. «Más joven. Yo debería haberlo protegido». «¿Qué pasó?» «Incursión. Soldados blancos atacaron nuestro campamento de invierno. Yo estaba cazando». Sus palabras llegaron en fragmentos, como si cada una fuera arrancada de él. «Cuando regresé, él había muerto. Todos habían muerto excepto unos pocos». Miriam sintió que sus manos se quedaran quietas en su brazo. «No fue tu culpa. Debería haber estado allí, y entonces podrías haber muerto también». Ella encontró sus ojos, sostuvo su mirada. A veces, la supervivencia es su propia responsabilidad. Algo pasó entre ellos en ese momento, una comprensión que trascendía el idioma y la cultura. Ambos sabían lo que significaba cargar la culpa del sobreviviente, el peso de preguntar ¿qué hubiera pasado si?, hasta que te consumiera. «Por eso me salvaste», dijo Miriam suavemente. «No fue solo porque era lo correcto, fue porque no pudiste salvar a él». Takoda no respondió, pero no apartó la mirada tampoco. En el silencio entre ellos, Miriam pudo escuchar los sonidos del campamento estableciéndose para la noche. El consejo se reuniría pronto. Naomi había estado observándolos durante su intercambio, y ahora habló en comanche, dirigiéndose a Takoda. Fuera lo que fuera que dijera, hizo que él asintiera y se moviera como si fuera a levantarse. «Espera», dijo Miriam, su mano todavía en su brazo. «Antes de que vayamos, necesito saber algo». «¿Qué? Si el consejo decide contra mí, si dicen que debo irme, ¿qué les pasará a mis bebés?». Era la pregunta que había estado aterrorizándola todo el día. No la muerte. Había hecho las paces con esa posibilidad en el barranco, pero la idea de que Lena y Eli fueran criados sin ella, de que crecieran sin saber quién había sido su madre. «No pasará», dijo Takoda firmemente. «Pero si pasa, no pasará», repitió, y había algo en su voz que hizo que Miriam le creyera. «Yo no lo permitiré». Afuera, un tambor había comenzado a sonar, un ritmo bajo y constante que parecía hacer eco del latido del corazón de Miriam. Otros sonidos se unieron, el murmullo de voces reuniéndose, el crujir de un fuego siendo construido más grande. Naomi se acercó con Lena en brazos, gesticulando para que Miriam tomara a Eli. Era hora. Mientras seguían a Takoda fuera del refugio, Miriam sintió que el peso de todo lo que había llevado a este momento se asentaba en sus hombros. Su decisión de dejar Boston, su matrimonio con James, el viaje al oeste que había terminado en tragedia, todo había convergido hacia esta noche, hacia este momento donde su futuro y el de sus hijos sería decidido por extraños en una lengua que apenas había comenzado a entender. Pero mientras caminaba hacia el círculo de fuego donde esperaba el consejo, no se sentía sola. Naomi caminaba a su izquierda, una presencia maternal firme. Takoda estaba a su derecha, su propia determinación silenciosa irradiando de él como calor, y en sus brazos, Eli dormía pacíficamente, ajeno al peso del momento pero vivo, sano, seguro por el momento. Fuera lo que fuera que viniera después, Miriam sabía una cosa con certeza. Había encontrado algo aquí que no había esperado. No solo refugio o protección, sino algo más profundo. Una comprensión de que la familia no siempre venía de la sangre. A veces venía de actos de valentía silenciosa, de manos gentiles en la oscuridad, de la voluntad de arriesgar todo por hacer lo correcto. El fuego del consejo apareció ante ellos,
sus llamas danzando contra el cielo nocturno. Las figuras se sentaron en círculo alrededor de él, rostros serios iluminados por el resplandor naranja. Chasky estaba allí, su expresión tan hostil como antes. Otros que no reconocía, ancianos del consejo, probablemente, hombres y mujeres cuyas decisiones darían forma no solo a su propio destino, sino al de sus hijos. Takoda se detuvo en el borde del círculo, esperando ser reconocido. Cuando uno de los ancianos gesticuló, avanzó, guiando a Miriam y Naomi hacia el centro. Y entonces, bajo las estrellas que habían sido testigos de incontables historias como esta, el juicio comenzó. El círculo del consejo se había silenciado cuando los cascos de los caballos resonaron desde el norte. No el galope apresurado de un solo jinete, sino el ritmo medido de múltiples caballos moviéndose en formación. El sonido cortó a través de las deliberaciones como un cuchillo, transformando instantáneamente la atmósfera de juicio solemne a algo mucho más peligroso. Miriam sintió que su estómago se hundía mientras observaba las cabezas volverse hacia el sonido. Los hombres del consejo se pusieron de pie con la fluidez de guerreros experimentados, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Incluso Naomi se tensó, sus brazos apretándose protectoramente alrededor de Lena. «Colonos», pensó Miriam con una claridad helada. «Han venido por mí». Takoda estaba ya moviéndose, gesticulando para que Naomi llevara a Miriam de vuelta hacia los refugios. Pero antes de que pudieran retirarse, una voz áspera cortó a través de la noche, hablando en inglés con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Gente del campamento Comanche, somos milicia territorial y venimos en busca de una mujer blanca secuestrada. Entreguen a Miriam Ellsworth sin resistencia y no habrá derramamiento de sangre». El círculo del consejo se había transformado completamente ahora. Donde momentos antes había habido debate deliberado, ahora había la preparación silenciosa para el conflicto. Los guerreros se habían dispersado hacia las sombras, posicionándose con la eficiencia de hombres que habían luchado en batallas antes. Chasky apareció al lado de Takoda, sus ojos brillando con algo que podría haber sido triunfo amargo. Habló rápidamente en comanche, sus palabras cargadas de «te lo dije», pero fue Naomi quien se movió primero. Con la autoridad de su posición como anciana del consejo, se acercó hacia donde las voces venían de la oscuridad. Cuando habló, su voz llevó a través de la noche con una fuerza que desmentía su edad. Hablaba en inglés, un inglés mejor de lo que Miriam había esperado, teñido con acento pero claro y firme. Milicia venida en noche, con armas, demandando. Esto no es manera de hablar con gente en paz. Hubo un momento de silencio. Luego la voz original respondió, más cerca ahora, con irritación visible. «Señora, no tenemos disputa con su gente, pero una mujer de nuestro asentamiento fue tomada durante una incursión hace 3 días. Sus bebés también. Sabemos que están aquí». Edric Valentine. Se dio cuenta Miriam con un escalofrío de reconocimiento. Había estado con la caravana cuando partieron. Un hombre duro que había hecho claro desde el principio que veía el territorio como algo que había que tomar, no compartir. «¿Y si mujer vine aquí por su voluntad?», respondió Naomi, su voz permaneciendo calmada. «¿Si no fue tomada sino salvada?». La risa que siguió fue áspera y despectiva. Ninguna mujer decente iría voluntariamente a vivir entre salvajes. Fue tomada contra su voluntad y exigimos su regreso inmediato. Miriam sintió algo encenderse en su pecho, una llama de ira que había estado latente durante demasiado tiempo. Aquí estaba, siendo discutida como propiedad, como si no tuviera voz propia en el asunto, como si las decisiones sobre su vida y la de sus hijos pertenecieran a hombres que ni siquiera sabían su nombre hasta hace 3 días. Se encontró dando un paso adelante antes de que su mente consciente tomara la decisión. «¡Soy yo!», gritó hacia la oscuridad, su voz llevando más fuerte de lo que había pensado posible. «Soy Miriam Ellsworth». El silencio que siguió se sintió completo, no solo de los colonos, sino del círculo comanche también. Pudo sentir ojos en ella desde todas las direcciones, pero por primera vez en días, no le importó el escrutinio. «Y no fui secuestrada». Pasos pesados de botas se acercaron desde la oscuridad, y la figura de Edric Valentine emergió en el borde del resplandor del fuego. Era tal como lo recordaba, alto, de hombros anchos, con el tipo de presencia que dominaba una habitación incluso cuando no estaba tratando de hacerlo.
Pero había algo más en él ahora, una tensión que hablaba de días cabalgando duro y noches durmiendo poco. 2 hombres más emergieron detrás de él, ambos armados, ambos observando el círculo de Comanche con el tipo de nerviosismo que hacía las situaciones peligrosas. «Señora Ellsworth», dijo Valentine, su voz llevando lo que probablemente pensaba que era autoridad paternal. «Ha estado en nuestras oraciones. Nos temíamos lo peor cuando encontramos el sitio del ataque». «Mi esposo», dijo Miriam, sorprendiéndose a sí misma con qué firme sonaba su voz. «¿James?» La expresión de Valentine se volvió grave. «Lo siento. Lo enterramos con los otros. Murió luchando, si eso es algún consuelo». El dolor la golpeó como esperaba, pero no la devastó como había temido. James había muerto como había vivido, haciendo lo que creía que era correcto, y ella había encontrado una manera de seguir viviendo. «Lo es», dijo simplemente. Luego, antes de que él pudiera continuar, «Pero no fui secuestrada, Capitán Valentine. Fui salvada». Los ojos de Valentine se estrecharon mientras su mirada se movía sobre el círculo Comanche, deteniéndose en Takoda. «Salvada, por salvajes que atacaron su caravana». «Esta gente no atacó nuestra caravana». Miriam mantuvo su voz nivelada, aunque podía sentir su corazón latiendo. «Me encontraron después, herida y muriendo. Me trajeron aquí y cuidaron mis heridas». «Señora, usted está claramente bajo coacción. Nadie elige vivir entre...» «No estoy bajo coacción». Las palabras salieron más fuerte de lo que había pretendido, cargadas con frustraciones que había estado llevando mucho antes de que James muriera, mucho antes de que salieran hacia el oeste. «Soy una mujer adulta capaz de tomar mis propias decisiones». Chasky eligió ese momento para hablar, sus palabras en comanche dirigidas al círculo del consejo. Miriam no podía entender lo que estaba diciendo, pero el tono era claro. Aquí estaba la prueba de que había tenido razón, que traer a esta mujer blanca no había traído nada más que problemas. Valentine debió haber interpretado la tensión creciente entre los Comanche como hostilidad hacia él, porque su mano se movió hacia su pistola. «Señora Ellsworth, voy a pedirle una vez más que venga con nosotros pacíficamente. Su presencia aquí está poniendo a todos en peligro». Fue entonces cuando Takoda habló. Se movió hacia adelante para estar al lado de Miriam, su postura calmada pero inequívocamente protectora. «Ella no va», dijo en inglés, las palabras cuidadosamente pronunciadas. «Ella elige quedarse». Los ojos de Valentine se clavaron en él con el tipo de odio que Miriam había visto demasiadas veces antes. El desprecio automático de un hombre que había sido enseñado a ver a toda la gente comanche como menos que humana. «Usted no tiene derecho a mantener a una mujer cristiana blanca», escupió. «Esto es secuestro, y lo verán ahorcado por ello». «Él no me está manteniendo», dijo Miriam, su voz cortando a través de la tensión creciente. «Me está protegiendo, de hombres como usted». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de violín. Miriam pudo ver shock en el rostro de Valentine, shock de que ella hubiera hablado tan directamente, que hubiera desafiado su autoridad tan abiertamente. Pero antes de que pudiera responder, otra voz cortó a través de la noche, una voz femenina, familiar de una manera que hizo que el corazón de Miriam se detuviera. «Miriam». 3 figuras más emergieron de la oscuridad, 2 hombres y una mujer. La mujer era más pequeña que las otras, envuelta en un chal que había visto mejor época, pero incluso en la luz tenue del fuego, Miriam reconoció la forma de moverse, el porte de la cabeza. «Ruth», susurró. Su hermana se acercó con pasos vacilantes, sus ojos moviéndose entre Miriam y el círculo de Comanche como si no pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. «Miriam, Dios mío, pensé que estabas muerta. Cuando llegó la noticia de que habías sobrevivido pero que estabas...». Se detuvo, luchando con las palabras. «¿Estás bien? ¿Te han lastimado?». La preocupación genuina en la voz de Ruth golpeó a Miriam de manera inesperada. A pesar de todo lo que había pasado entre ellas, las discusiones sobre su matrimonio con James, las palabras amargas cuando decidió venir al oeste, Ruth había viajado hasta aquí, había estado preocupada. «Estoy bien», dijo Miriam suavemente. «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Ruth's eyes moved to the babies in Miriam and Naomi's arms, and something softened in her expression. «Los bebés, Lena y Ellie, están sanos». «Miriam». Ruth se acercó más, bajando su voz. «Sé que sea lo que haya pasado aquí,
Debes estar agradecida. Pero tienes que venir a casa ahora. Es donde perteneces. ¿Dónde? La pregunta salió más aguda de lo que Miriam había pretendido. ¿De vuelta a Boston? ¿Para ser la hermana pobre con 2 bebés bastardos? ¿Para sentarme en la cocina de padre y fingir que mi vida no pasó? Esos bebés no son... Aquí no son bastardos, dijo Miriam firmemente. Aquí son solo niños que necesitan cuidado. Y lo están recibiendo. Los ojos de Ruth se movieron hacia Takoda, y Miriam vio miedo allí. No solo miedo de los Comanche, sino miedo de lo que la presencia de Miriam aquí implicaba. Miriam, por favor, esto no está bien. Una mujer cristiana viviendo entre paganos, como María vivió entre extraños en Egipto. La respuesta brotó de años de lecciones de la escuela dominical, de sermones sobre compasión y caridad que parecían aplicarse a todos menos a la gente que más los necesitaba. Valentine había estado escuchando este intercambio con irritación creciente. Ahora se adelantó otra vez. Suficiente. Señora Ellsworth, tiene una oportunidad de venir pacíficamente. Si no la toma, consideraremos que está siendo mantenida contra su voluntad y actuaremos en consecuencia. La amenaza era clara. Miriam pudo ver las manos de los guerreros Comanche moviéndose hacia sus armas. Pudo sentir la tensión escalando hacia un punto de quiebre. Era ahora o nunca. No, dijo, su voz llevando con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. No voy con ustedes. Se movió para estar completamente al lado de Takoda, enfrentando a Valentine directamente. Este hombre me salvó la vida. Esta gente cuidó mis heridas, alimentó a mis hijos, me mostró más bondad de la que he conocido en años. No los dejaré para regresar a un mundo que me ve como una carga. Miriam, Ruth's voice was pleading now. Ruth, te amo, siempre lo haré, pero no puedo ser quien tú quieres que sea, no más. Valentine's hand was definitely on his gun now. Última oportunidad, señora. Fue entonces cuando Takoda habló otra vez, dirigiéndose no a Valentine sino al círculo Comanche. Sus palabras en Comanche fueron firmes, cargadas con autoridad que Miriam no había escuchado de él antes. Chasqui respondió airadamente, pero Naomi lo cortó con palabras que sonaron como el tipo de reprimenda que solo una anciana respetada podía dar. Otros miembros del consejo comenzaron a hablar, sus voces superponiéndose en lo que sonaba como debate heated. A través de todo eso, Miriam se mantuvo junto a Takoda, sus bebés seguros en sus brazos y los de Naomi, y por primera vez en su vida adulta, se sintió como si estuviera de pie en tierra sólida. Fuera lo que fuera que el consejo decidiera, fuera lo que fuera que Valentine y sus hombres hicieran a continuación, había hecho su elección, había encontrado su voz, y no la dejaría ir otra vez. El silencio que siguió a la declaración de Miriam se estiró como un alambre tenso a punto de romperse. Valentine tenía la mano completamente en su pistola ahora, sus ojos moviéndose entre Miriam y los guerreros Comanche que se habían posicionado estratégicamente alrededor del círculo. Los 2 hombres detrás de él parecían nerviosos, claramente conscientes de que estaban superados en número y en terreno desconocido. Pero fue Ruth quien rompió el silencio, su voz quebrándose con una mezcla de dolor y desesperación. Miriam, por favor, papá está enfermo. Su corazón, los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Sus palabras llegaron atropellándose, como si hubiera estado guardando esta munición para el momento correcto. Pregunta por ti constantemente. Dice que si pudiera verte una vez más, verte a salvo. El golpe emocional fue inmediato y devastador. Miriam sintió que sus rodillas se debilitaban mientras la imagen de su padre, cabello gris, siempre despeinado de correr sus dedos a través de él, mientras escribía sermones, ojos gentiles que siempre encontraban lo mejor en las personas, llenó su mente. ¿Cuánto tiempo?, susurró. Los doctores no lo saben. Podrían ser semanas, podrían ser meses, pero Miriam... Ruth se acercó más, bajando su voz. Murió un poco cuando te fuiste. Si supieras lo que pasó después de que te casaste con James, cómo se culpó a sí mismo. Culpa. Esa palabra otra vez, el hilo que parecía conectar todas las vidas que había tocado. Su padre se culpaba por su partida, así como Takoda se culpaba por la muerte de su hermano, así como ella se había culpado por no ser suficiente para hacer que James quisiera quedarse en un lugar. Sintió a Takoda moverse ligeramente junto a ella, no alejándose pero dándole espacio para procesar esta nueva información. Cuando miró hacia él, vio comprensión en sus ojos.
Él sabía lo que era estar desgarrado entre el amor y el deber, entre el pasado y el futuro que había elegido construir. «Ruth», dijo Miriam cuidadosamente, «¿él te envió aquí?» Su hermana vaciló. «No exactamente. Cuando llegó la noticia de que habías sobrevivido pero que estabas aquí, yo sabía que tenía que venir. Tenía que ver por mí misma. Tenía que tratar de traerte a casa. ¿Pero él no sabe que estás aquí?» Le dije que iba a buscar. No le dije. Ruth miró alrededor del círculo comanche, su incomodidad obvia. No le dije dónde exactamente. Valentine había estado escuchando este intercambio con impaciencia creciente. Ahora se adelantó otra vez, su voz cortando a través del momento emocional como un hacha. «Señora Ellsworth, lamento los problemas familiares, pero tengo responsabilidades aquí. Vine a recuperar a una ciudadana estadounidense, y eso es exactamente lo que voy a hacer». Sus palabras galvanizaron el círculo comanche. Chasqui dijo algo en voz alta y áspera, y varios de los guerreros más jóvenes se movieron visiblemente hacia adelante. La situación se estaba deteriorando rápidamente hacia violencia. Fue Naomi quien se movió para intervenir, entregando a Lena a una de las otras mujeres y avanzando hacia el centro del círculo. Cuando habló, su voz llevó la autoridad de años y sabiduría. «Hombre de milicia», dijo en su inglés cuidadoso, «usted viene en noche, con armas, haciendo demandas. Esto no es manera de gente civilizada. Señora, con todo respeto, no necesito lecciones de civilización de gente que cuida heridos en lugar de dejarlos morir». Naomi's voice had gotten harder. «¿De gente que alimenta niños hambrientos en lugar de convertirlos en huérfanos?» Valentine's face flashed red. «Esos niños son estadounidenses, nacidos de padres estadounidenses. Pertenecen con su propia gente. ¿Y si su propia gente los habría dejado morir en tierra seca?» Los ojos de Naomi se clavaron en él con una intensidad que hizo que retrocediera medio paso. «¿Qué tipo de gente es esa?» Fue entonces cuando uno de los hombres detrás de Valentine, más joven, con el tipo de nerviosismo que venía de estar en su primera misión real, habló. «Capitán, tal vez deberíamos... Quiero decir, si la señora dice que no fue secuestrada, Corporal Jenkins, mantenga sus opiniones para usted». La reprimenda de Valentine fue áspera, pero Miriam pudo ver que la duda se había sembrado. Esta mujer claramente ha sido influenciada por sus captores. «No soy una propiedad». Las palabras estallaron de Miriam con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. «No soy un objeto que pueda ser tomado o devuelto. Soy un ser humano con derecho a elegir mi propia vida». En el silencio que siguió, pudo escuchar su propia respiración, sentir el latido de su corazón. Había cruzado una línea de la que no había regreso. Había desafiado no solo la autoridad de Valentine, sino toda la estructura de una sociedad que veía a las mujeres como posesiones a ser protegidas y controladas. Ruth estaba mirándola con algo que podría haber sido horror o asombro. «Miriam, no puedes hablar en serio. ¿Qué tipo de vida podrías tener aquí? ¿Qué tipo de futuro podrían tener tus hijos? Un mejor futuro del que tendrían como hijos bastardos de una viuda pobre en Boston», respondió Miriam. «Un futuro donde son valorados por quienes son, no por las circunstancias de su nacimiento». «Pero son blancos». La frustración en la voz de Ruth era palpable. «Pertenecen con su propia raza, con su propia cultura. ¿Cómo la cultura que habría dejado a su madre morir?» La voz de Takoda se elevó por primera vez en varios minutos, su inglés laborioso pero claro. «¿La cultura que hace huérfanos de niños cuya única culpa es nacer?» Valentine se giró hacia él con furia renovada. «No le hablé, salvaje. Y ciertamente no necesito lecciones de moralidad de alguien que roba mujeres y niños». Fue demasiado. Miriam sintió que algo se rompía dentro de ella. Todo el miedo, la frustración, los años de ser silenciada y disminuida, se elevaron en una ola de furia justa. «¡Él no robó nada!», gritó, moviéndose para estar completamente frente a Takoda, enfrentando a Valentine directamente. «Él me salvó cuando su gente me había abandonado, cuando ustedes me dieron por muerta y siguieron adelante sin siquiera buscarme». «Señora Ellsworth, no». Su voz cortó a través de su intento de interrupción. «He escuchado suficiente. Este hombre bueno y honorable, arriesgó todo para salvar la vida de una extraña, más de lo que cualquiera de ustedes hizo». Pudo sentir la energía del círculo comanche cambiar detrás de ella. Donde había habido tensión y desconfianza,
Ahora había algo más. Sorpresa, tal vez, o algo que se acercaba al respeto. Había defendido a uno de ellos frente a su propia gente. Había puesto su cuerpo entre Takoda y la acusación. Chasqui habló en comanche, sus palabras dirigidas al círculo del consejo. Su tono había cambiado desde antes. Todavía escéptico, pero ya no completamente hostil. Como si el acto de Miriam de defender a Takoda hubiera cambiado algo en su evaluación de ella. Naomi respondió, y otros miembros del consejo se unieron. Miriam no podía entender las palabras, pero pudo sentir que algo se estaba resolviendo, que se estaba tomando algún tipo de decisión. Mientras tanto, Ruth había estado observando este intercambio con ojos cada vez más amplios. Cuando habló, su voz era casi un susurro. «Miriam, ¿qué te has vuelto?» La pregunta golpeó más profundo de lo que probablemente había pretendido Ruth. ¿Qué se había vuelto? ¿Una mujer que defendía a las personas que la habían mostrado bondad? ¿Una madre que ponía el bienestar de sus hijos por encima de las expectativas sociales? ¿Una persona que finalmente había encontrado el coraje de hablar por lo que sabía que era correcto? «Me volví en quien siempre debí haber sido», dijo Miriam suavemente. «Alguien que se defiende a sí misma y a las personas que ama». Valentine había estado observando el debate comanche con creciente irritación. Ahora se adelantó otra vez, su paciencia claramente agotada. «Suficiente de esto. Señora Ellsworth, ¿está viniendo con nosotros, voluntariamente o no? Esta farsa ha durado lo suficiente». Comenzó a alcanzar hacia ella, pero Takoda se movió para interceptarlo. Los dos hombres se enfrentaron, la tensión entre ellos casi visible. «Ella eligió», dijo Takoda simplemente. «Su elección no importa», escupió Valentine. «Es una mujer blanca, y no pertenece entre salvajes». Fue entonces cuando el corporal Jenkins habló otra vez, su voz más fuerte esta vez. «Capitán, tal vez deberíamos... Quiero decir, si ella realmente no quiere venir... Corporal». Pero el daño estaba hecho. El tercer hombre, un soldado mayor que había permanecido silencioso hasta ahora, también se había movido ligeramente hacia atrás. Miriam pudo ver la duda en sus ojos, la incomodidad con el uso de fuerza contra una mujer que claramente no quería ser rescatada. Naomi eligió ese momento para hablar otra vez, dirigiéndose directamente a Ruth. «Hermana de Miriam», dijo, su voz gentil pero firme. «Usted vino aquí por amor. Esto es bueno, pero amor verdadero significa querer felicidad para persona amada, no forzar elecciones por ellos». Ruth miró entre Naomi y Miriam, lágrimas brillando en sus ojos. «Pero nuestro padre será mejor consolado sabiendo que su hija está viva y feliz que sabiendo que fue forzada a regresar contra su voluntad», dijo Miriam suavemente. «Ruth, dile que estoy bien. Dile que encontré un lugar donde mis hijos pueden crecer seguros y amados. Dile que finalmente encontré una familia que me ve por quien realmente soy». El debate comanche había llegado a algún tipo de conclusión. Uno de los ancianos del consejo se levantó y habló, sus palabras formales y rituales. Naomi tradujo. «Consejo ha decidido. Miriam Ellsworth es bienvenida como miembro de gente. Sus hijos también. Cualquiera que venga en paz será recibido. Cualquiera que venga con violencia...» Dejó la amenaza sin terminar. Valentine's face had gone purple with rage. «Esto es una farsa, una parodia de justicia. Estos no son términos que mi gobierno reconocerá». «Entonces tal vez problema es con su gobierno», dijo Naomi simplemente. Por un momento, Miriam pensó que podría sacar su arma. Su mano se movió hacia ella y sintió a los guerreros comanche tensarse alrededor del círculo. Pero fue Ruth quien se movió entre ellos, su voz clara en el aire nocturno. «Capitán Valentine, basta». Todos se voltearon hacia ella, sorprendidos por la intervención. «Mi hermana ha hecho su elección», continuó Ruth, su voz temblando pero firme. «No está siendo forzada, no está siendo mantenida contra su voluntad. Y como su familia más cercana, estoy diciéndole que respete esa elección». «Señorita Ellsworth». «No», dijo Ruth, sorprendiendo a todos, incluyendo probablemente a sí misma. «No voy a ser parte de forzar a mi hermana a una vida que no quiere. He visto cómo la cuidan aquí. He visto cómo defiende a esta gente. Y he visto más fuerza en ella esta noche de la que vi en todos los años en Boston». Se volteó hacia Miriam, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «No lo entiendo. No sé si alguna vez lo entenderé. Pero eres mi hermana.
Y si esto es lo que necesitas para ser feliz, se detuvo, luchando con las palabras. Entonces supongo que tendré que encontrar una manera de explicárselo a papá. Miriam sintió que su propio rostro se llenaba de lágrimas. Sin palabras, se acercó a Ruth y la envolvió en un abrazo que trató de contener años de malentendidos y amor complicado. «Gracias», susurró contra el cabello de su hermana. «Gracias por verme». Cuando se separaron, Valentine estaba claramente luchando entre la furia y la derrota. Su autoridad había sido socavada no solo por Miriam, sino por su propia familia. «Esto no ha terminado», dijo finalmente. «Cuando mi gobierno escuche sobre esto, su gobierno puede venir a hablar cuando quiera», interrumpió Naomi. «Puertas están abiertas para conversación, pero no para fuerza». Los soldados detrás de Valentine ya se estaban moviendo hacia sus caballos, claramente ansiosos por irse. El corporal Jenkins evitó el ojo de su capitán completamente. Mientras la milicia se retiraba hacia la oscuridad, Ruth se demoró por un momento más. «¿Los veré otra vez?», preguntó. «¿A ti? ¿A los bebés?». «Si quieres», dijo Miriam. «Las puertas están abiertas, ¿recuerdas?». Ruth asintió. Luego miró a Takoda. «Cuídala», dijo simplemente. «Siempre», respondió él. Y luego ella también se había ido, siguiendo a los soldados hacia la noche. En el silencio que siguió, Miriam se encontró de pie en el centro del círculo comanche, rodeada de gente que había elegido como familia, sosteniendo a niños que tendrían la oportunidad de crecer seguros y amados. El consejo había tomado su decisión. Su hermana había hecho las paces con su elección, y por primera vez, desde que podía recordar, Miriam se sintió completamente, verdaderamente libre. 3 días después de que Valentine y su milicia se retiraran en la noche, llegó el mensaje que Miriam había estado temiendo. Un joven corredor comanche llegó al campamento al amanecer, su caballo espumoso por el viaje duro y sus palabras urgentes mientras reportaba al consejo. Miriam no necesitaba traducción para entender el peso de lo que decía. La tensión que se extendió por el campamento, la forma en que las mujeres comenzaron a reunir a sus hijos, los hombres que se movían hacia sus armas, todo le decía que la amenaza que Valentine había prometido finalmente se había materializado. Takoda vino a buscarla mientras todavía estaba alimentando a Eli en el refugio de Naomi. «Soldados vienen», dijo sin preámbulos. «Muchos soldados», con Valentine. Miriam sintió que su estómago se hundía. «¿Cuántos?». «Corredor dice más de 20. Vienen del fuerte, no solo milicia ahora. Ejército regular». Valentine había cumplido su amenaza, había llevado la situación a las autoridades militares, y ahora venían con suficiente fuerza para tomar lo que querían por la fuerza. «¿Qué va a hacer el consejo?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Chasqui quiere luchar. Dice que es tiempo de mostrar que no seremos intimidados». Takoda se sentó pesadamente junto a ella. «Otros dicen que pelear traerá más soldados, más muerte. ¿Y tú qué dices?». Sus ojos se encontraron con los suyos y vio el peso de la decisión que enfrentaba. «Digo que no vale la pena la vida de mi gente morir por una disputa que no comenzamos». Las palabras la golpearon como un golpe físico. Él estaba ofreciendo entregarla, proteger a su tribu sacrificándola a ella y a los bebés. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. «Pero también digo que algunas peleas valen la pena, y algunas veces lo correcto es lo correcto, sin importar el costo». Está Thorn, se dio cuenta, dividido entre su responsabilidad hacia su gente y su compromiso hacia ella. Era una posición imposible y ella lo había puesto en ella. «Takoda», dijo suavemente, «si me voy con ellos». «No». Su respuesta fue inmediata, final. «Elegiste quedarte. Elegimos aceptarte. Esas elecciones no cambian porque hombres vienen con armas». Naomi apareció en la entrada del refugio, su expresión sombría. Habló rápidamente en comanche, y Takoda asintió. «Consejo ha decidido», tradujo. «Nos reuniremos con soldados en el barranco donde te encontré. Terreno neutral, pero vamos preparados para ambos, conversación o pelea». El barranco, el lugar donde había estado lista para morir, donde Takoda la había encontrado y cambiado el curso de ambas sus vidas. Había una simetría poética en regresar allí, para lo que podría ser el encuentro final. «Iré contigo», dijo Miriam. «No, demasiado peligroso».
Es mi pelea, Takoda. Si va a haber una confrontación sobre mi elección, entonces necesito estar allí para defenderla. Lo vio luchar con eso, su instinto protector chocando con el reconocimiento de que tenía razón. Finalmente, asintió con reticencia. Pero Lena y Ellie se quedan aquí con otras madres, seguro. Sí, acordó Miriam. La idea de separarse de los gemelos la aterrorizaba, pero la idea de llevarlos a una confrontación potencialmente violenta era peor. Una hora después, una pequeña delegación dejó el campamento dirigiéndose hacia el barranco. Takoda cabalgaba al frente con dos de los ancianos del consejo. Chasqui estaba allí también, su postura rígida hablando de su deseo de que esto escalara a violencia. Naomi había insistido en venir, diciendo que si habría negociaciones, la voz de las mujeres ancianas debería ser escuchada. Y Miriam cabalgaba entre ellos, ya no la forastera desesperada que había sido traída aquí herida y muriendo, sino alguien que había encontrado su lugar y estaba preparada para luchar por él. El barranco se veía diferente bajo la luz del día con ojos claros. Podía ver dónde había yacido, dónde había estado preparada para rendirse. La memoria se sintió como algo de otra vida, de una mujer diferente que había estado demasiado agotada para imaginarse a sí misma sobreviviendo, mucho menos próspera. Los soldados ya estaban allí cuando llegaron. Valentine había traído una fuerza significativa, fácilmente 25 hombres, todos armados, todos vestidos en el azul del ejército regular. Se habían posicionado en el borde opuesto del barranco, sus rifles no apuntados, pero visiblemente listos. En el centro, apartado ligeramente de las tropas, estaba un hombre que Miriam no reconocía, mayor, con cabello gris, y el tipo de postura que venía de años de comando. Un oficial superior, se dio cuenta. Valentine había traído alguna artillería pesada, pero lo que la sorprendió fue ver a Ruth allí también, de pie junto a Valentine, con expresión miserable. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Miriam vio disculpa allí, y algo que podría haber sido vergüenza. La delegación comanche desmontó al borde del barranco, sus propias armas visibles pero no amenazantes. Había un protocolo para estos encuentros. Miriam se dio cuenta. Reglas de comprometimiento que ambos lados entendían. El oficial mayor se adelantó, su voz llevando fácilmente a través de la distancia. Soy el coronel Marcus Whitmore, séptimo de caballería. Estoy aquí para resolver una disputa sobre la detención de ciudadanos estadounidenses por fuerzas hostiles. Uno de los ancianos comanche respondió, hablando en inglés cuidadoso pero claro. Soy corredor de viento. Hablo por mi gente. No hemos detenido a nadie. Hemos dado refugio a mujer herida y sus hijos, como cualquier persona de honor haría. Señor, con respeto, una mujer blanca viviendo entre su gente contra su voluntad constituye detención, sin importar las circunstancias de cómo llegó allí. Fue Miriam quien respondió, su voz cortando a través del aire del desierto con una claridad que la sorprendió. Coronel Whitmore, soy Miriam Ellsworth, y estoy aquí por mi propia voluntad. Un murmullo pasó por las tropas mientras se daban cuenta de que la mujer en cuestión estaba presente y hablando por sí misma. Whitmore frunció el ceño, claramente no habiendo esperado eso. Señora Ellsworth, ¿fue usted secuestrada de la caravana atacada hace una semana? No, señor. Fui abandonada por muerta y luego rescatada. ¿Y está siendo mantenida contra su voluntad? No, señor. Elegí quedarme. Whitmore se veía genuinamente desconcertado por esto. Claramente había venido esperando una situación de rescate directa, no una disputa legal compleja sobre derechos individuales. Señora, ¿entiende las implicaciones de su elección? Estará renunciando a la protección y los derechos de la ciudadanía estadounidense. ¿Qué protección? La pregunta salió más aguda de lo que había pretendido. ¿La protección que me dejó morir en este mismo barranco? ¿Los derechos que me habrían hecho dependiente de la caridad de hombres que me ven como una carga? Valentine se adelantó, su cara roja de frustración. Coronel, esta mujer ha sido claramente influenciada por sus captores. No puede tomar decisiones racionales en su condición actual. ¿Qué condición sería esa?, preguntó Miriam, volviéndose hacia él. ¿La condición de estar viva? ¿De tener a mis hijos alimentados y cuidados? ¿De ser tratada como un ser humano con su propia mente? Ruth eligió ese momento para hablar, su voz quebrando en el aire tenso. Miriam, por favor, solo ven a casa. Podemos resolverlo todo. Ruth, ¿por qué estás aquí?
Miriam no pudo mantener la traición fuera de su voz. Pensé que habías entendido. Valentine vino, y dijo que si no venía, si no testificaba que había sido secuestrada, ellos... Se detuvo, claramente luchando. Dijo que traería a todo el ejército si era necesario. Coacción. Habían usado a Ruth contra ella, la habían forzado a estar aquí contra su mejor juicio. Miriam sintió una nueva oleada de ira hacia Valentine, hacia todo el sistema que convertía incluso el amor familiar en un arma. Fue entonces cuando Takoda se movió. Caminó hacia el centro del barranco, posicionándose entre las dos fuerzas, y cuando habló, su voz llevó una autoridad que Miriam no había escuchado de él antes. «Coronel», dijo en inglés que había estado practicando, «yo soy Takoda. Encontré a esta mujer muriendo aquí. Llevé ella y sus bebés a salvo». «Sí, hemos escuchado de usted», respondió Whitmore. «¿Admite tomar a la señora Ellsworth de territorio estadounidense?» «Admito salvar vida, como cualquier persona de honor haría, pero la trajo a territorio comanche sin su consentimiento. Traje a mujer moribunda a sanadores. Su consentimiento era vivir o morir». El intercambio continuó, pero Miriam podía ver que no iba a ninguna parte. Los soldados estaban operando desde un conjunto de suposiciones que no tenían espacio para la posibilidad de que una mujer blanca pudiera elegir genuinamente vivir entre los comanche. Para ellos, su presencia aquí era evidencia automática de coacción. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Sin decir una palabra, caminó hacia el centro del barranco, donde el lugar exacto donde había yacido esperando morir era todavía visible en la tierra manchada. «Coronel Whitmore», dijo, su voz llevando a todos los presentes, «hace una semana yacía en este lugar exacto, muriendo. Mi esposo había sido asesinado, yo estaba herida, y mis bebés recién nacidos no tenían comida ni refugio». Se arrodilló en el lugar, sintiendo la tierra seca bajo sus rodillas. Su gente, mi gente, me habían abandonado aquí. Me habían escrito como muerta y habían seguido adelante. Y habría muerto si no fuera por este hombre. Miró hacia Takoda, quien había venido a estar a su lado. Él no me secuestró, me salvó. Y cuando me recuperé lo suficiente como para elegí quedarme con gente que valora la vida por encima de las posesiones, que cuida a los heridos en lugar de abandonarlos. Se puso de pie, enfrentando directamente a Whitmore. «Así que sí, coronel. Entiendo las implicaciones de mi elección. Estoy eligiendo una vida donde mis hijos pueden crecer seguros y amados, donde soy vista como una persona en lugar de propiedad, donde se valora la bondad por encima del color de la piel». El silencio que siguió se sintió completo. Incluso el viento había cesado, como si toda la tierra estuviera conteniendo la respiración. Fue Chasqui quien lo rompió. Se adelantó y habló en comanche, dirigiéndose a los ancianos. Sus palabras fueron breves, pero cuando terminó, Corredor de Viento asintió y se volvió hacia la delegación militar. «Chasqui dice que vio duda en nosotros cuando Mujer Blanca llegó, pero ve ahora que su corazón es bueno, que sus palabras son verdaderas. Dice que es hermana ahora, y hermanas se protegen». Era una declaración de solidaridad que Miriam no había esperado. Chasqui, quien había sido su opositor más vocal, ahora estaba ofreciendo su apoyo. Whitmore se veía como un hombre que había venido a una situación militar directa y había encontrado en cambio un dilema moral complejo. Cuando habló, su voz había perdido algo de su autoridad anterior. «Señora Ellsworth, si esto es verdaderamente su elección libre, entonces las cosas se vuelven complicadas». «Coronel», interrumpió Valentine, «no puede estar considerando dejar que esto pase. Es un precedente peligroso. Capitán Valentine, se me envió para rescatar a una ciudadana estadounidense secuestrada. Si esa ciudadana no fue secuestrada y no quiere ser rescatada, entonces tal vez necesito reevaluar la situación». Miriam pudo ver la frustración de Valentine escalando hacia algo más peligroso. Su mano se movió hacia su arma y vio varios de los soldados tensarse. Fue entonces cuando Takoda hizo algo que sorprendió a todos. Se arrodilló. Allí, en el barranco donde había encontrado a Miriam muriendo, se arrodilló en la tierra y habló, no a los soldados, sino a ella. «Miriam Ellsworth», dijo, su voz clara y fuerte, «tú elegiste quedarte con mi gente. Ahora yo te elijo a ti como compañera, si me tendrías. Elijo a tus hijos como mis hijos.
Elijo defender esta familia que hemos hecho. El gesto fue tan inesperado, tan profundamente personal en medio de toda la postura militar, que dejó a todos sin palabras. Miriam miró hacia abajo a este hombre que había arriesgado todo por ella, que ahora estaba ofreciendo su vida y futuro en el lugar más público posible, y se dio cuenta de que su respuesta daría forma no solo a su propio destino, sino a la comprensión de todos los presentes sobre lo que era posible entre gente que se suponía que eran enemigos. Sí, dijo simplemente, alcanzando su mano para ayudarlo a levantarse. Sí a todo eso. Cuando se pusieron de pie juntos, Miriam pudo ver que algo había cambiado en las caras que los observaban. Incluso algunos de los soldados se veían movidos por la declaración pública de compromiso. Ruth fue la primera en hablar, su voz quebrando con emoción. «Oh, Miriam». Comenzó a moverse hacia el centro del barranco, luego se detuvo, mirando entre los soldados y su hermana. «¿Puedo?» Whitmore asintió, y Ruth corrió hacia Miriam, envolviéndola en un abrazo que olía a casa y perdón. «No lo entiendo», susurró Ruth contra su cabello, «pero puedo ver que eres feliz. Puedo ver que estás en el lugar correcto». Cuando se separaron, Ruth miró a Takoda. «Cuídala», dijo, repitiendo las palabras que había hablado días antes. «Y déjala cuidarte también». Era, Miriam se dio cuenta, una bendición. El reconocimiento de Ruth de que este matrimonio, esta familia, era real y válida, sin importar cuán poco convencional fuera. Whitmore había estado observando este intercambio con expresión pensativa. Cuando habló, dirigió sus palabras a toda la reunión. «Parece claro que no se ha cometido ningún crimen aquí. La señora Ellsworth ha hecho su elección libremente y está siendo respetada en esa elección». Hizo una pausa, luego agregó, «Como soldado, he sido enviado para hacer cumplir la ley. Como hombre, he visto que a veces la ley es menos importante que hacer lo correcto». Valentine estalló. «Coronel, esto es inaceptable. No puede permitir que una mujer blanca viva entre salvajes». «Capitán Valentine, acaba de presenciar un matrimonio entre dos personas que eligieron estar juntas a pesar de obstáculos extraordinarios. Si eso le parece salvaje, entonces tal vez necesite examinar su definición de civilización». La reprimenda fue firme y pública, y Miriam pudo ver que Valentine había perdido no solo esta batalla, sino cualquier autoridad moral que pudiera haber reclamado. Conforme las dos fuerzas comenzaron a retirarse, los Comanche hacia su campamento, los soldados hacia su fuerte, Miriam se encontró de pie en el barranco con Takoda y Ruth. El lugar donde había estado lista para morir se había convertido en el lugar donde había elegido una nueva vida. «¿Estarás bien?», preguntó Ruth. «¿Realmente, verdaderamente bien?». Miriam miró a Takoda, luego de vuelta a su hermana. «Más que bien. Seré amada». Ruth asintió, lágrimas en sus ojos, pero comprensión también. «Dile a papá que encontraste tu lugar en el mundo. Dile que estás donde necesitas estar». «Lo haré», prometió Miriam. Mientras Ruth se alejaba para reunirse con los soldados en retirada, Miriam y Takoda permanecieron de pie en el lugar donde sus vidas se habían entrelazado por primera vez. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó él suavemente. Miriam miró alrededor del barranco, hacia las paredes de roca que la habían protegido en su hora más oscura, hacia el horizonte que se extendía infinito y lleno de posibilidades, hacia el sendero que los llevaría de vuelta a casa donde sus hijos esperaban. «Ninguno», dijo, tomando su mano. «Vamos a casa». Y juntos caminaron fuera del lugar donde había terminado una vida y había comenzado otra, hacia un futuro que habían elegido construir con sus propias manos, con su propio amor, contra todas las probabilidades, en un mundo que no había creído que tal cosa fuera posible. Detrás de ellos, el barranco permaneció silencioso, guardando sus secretos y esperando la próxima alma perdida que necesitaría refugio y la posibilidad de comenzar de nuevo. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.